ordenar a todos esos datos que yo tengo, 1, 2, 1, 1, todos estos datos que están acá sueltos, los ordeno, digamos, de menor a mayor. 1, 1, 1, 1, 4 veces. Tener 2 hermanos estaba 3 veces, tener 3 hermanos estaba 2 veces y tener 4 hermanos una sola vez. Entonces, los datos ordenados de menor a mayor, por eso es que tiene que ser una variable cuantitativa, ¿sí? El valor del medio es la mediana. Son en total 10 posiciones. La posición del medio sería la posición 5 y la 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque al ser una cantidad par de datos, yo tengo que tomar estas dos posiciones. ¿Por qué hago esto? Porque fíjense, para la izquierda me quedan 4 valores y para la derecha me quedan 4 valores también. Yo tengo que, cuando la posición es, cuando la cantidad del total es par, elegir las dos posiciones, la 5 y la 6. Esas dos posiciones son los valores del medio de todos los datos. Entonces, ¿qué se haría? Tomo esas dos posiciones y saco el promedio. La sumo, en este caso es 2 más 2, que es 4, lo divido por 2, que es 2, y ese es el valor, el promedio, esa es la mediana. La posición que está, digamos, en el medio de todos los valores. 2 más 2, 4, dividido 2, porque son dos posiciones, es 2. O sea, la mediana es tener 2 hermanos. ¿Se entiende? La mediana es la posición que está en el medio de todos los valores. Si es par, tomo 2, la posición 5 y la posición 6, y saco el promedio. Si es impar, directamente, no sé si son 11 los casos, la mitad de 11 es 5 y medio, o sea, la posición 6, la posición que está en el medio, y dejo 5 posiciones para cada lado. La posición 6 sería la mediana. ¿Se entiende? Sí. La media aritmética y la mediana se usaban cuando eran cuantitativos, ¿no? Si no, no se Solamente podía. cuantitativos. Tienen que ser números para yo poder Ah, calcular el promedio y tienen que ser números para poder ordenarlos de menor a mayor. Si no, no lo puedo calcular. ¿Sí? Para la media aritmética, para la bien. mediana, Sí, sí. se usa y no tener que escribir todos los datos, porque imagínense que si son 1500 los amigos que yo estoy encuestando, no me voy a poner a escribir las 1500 respuestas y ver el valor 1500, 750 y 751, quién cayó. Entonces lo que hago es utilizar la frecuencia acumulada, que se llama, ¿sí? Es el resultado que se obtiene de la suma sucesiva de las frecuencias absolutas o relativas, no, absolutas. Cuando se realiza de menor a mayor según sus valores. ¿Qué se hace? La frecuencia acumulada se la pone por lo general la última columna y a diferencia de la frecuencia absoluta, se la escribe con mayúscula la frecuencia acumulada, ¿sí? Al símbolo de frecuencia acumulada es F mayúscula. En este caso es F minúscula o F. ¿Yo qué hago? Digo, un hermano, había 4 amigos que tenían un hermano, 3 que tenían 2, 2 que tenían 1, ¿sí? Ahí está tabulada la información, bueno, y se calculó su frecuencia relativa, porcentaje y demás. Para la acumulada, lo que hago es decir, ¿cuántos voy acumulando, sí, los datos? ¿Cuántos hay que tengan un hermano? 4. ¿Cuántos hay que tengan hasta 2 hermanos? 7. ¿Por qué? ¿Qué hago? Es que voy sumando esto, 4 más 3. Sí, voy sumando, voy acumulando las frecuencias absolutas. 4 más 3, 7. ¿Cuántos hay que tengan hasta 3 hermanos? A este 7 le sumo la nueva, que es 2. 7 más 2, 9. ¿Sí? Lo ven que acá se los puse entre paréntesis. Y la última frecuencia acumulada sería 9 más 1, que tenían 4 hermanos. O sea, 10. Siempre la frecuencia acumulada me va a dar como última fila el mismo valor que el total, si no algo hice mal, ¿sí? Entonces es como que voy acumulando la frecuencia absoluta. Hasta acá había 4, que tengan 2 hermanos hay 7, porque son los que tienen 4 y 3, ¿sí? Son los que tienen 1 y 2 hermanos, son 7 en total. Hasta acá tengo 9 amigos que tienen hasta 3 hermanos y que tienen hasta 4 hermanos, están los 10. Entonces, de acá me fijo la posición. Si yo sé que son 10 posiciones, saco la mitad, es 5, y como es un número par,
yo tengo que ver quién está en la posición 5 y quién está en la posición 6, las dos, acuérdense si es par. Entonces, me fijo acá. De acá hasta la posición 4. Y viene estando un hermano escrito hasta la posición 4. Y hasta acá, hasta la posición 7, está escrito dos hermanos. O sea, está el lugar dos hermanos. Entonces, ¿quién va a estar en la posición 5 y 6? Dos hermanos, ¿entiende? Porque hasta la posición 7 viene estando 2, 2, 2 hasta la 7. Entonces, en la posición 5 y 6 estaría dos hermanos. Entonces, me fijo acá. Yo necesito la posición 5 y 6 y me fijo en la acumulada. ¿Dónde está la posición 5 y 6? Acá, que sería dos hermanos. Siempre barro, por eso la flecha esta roja va para acá. ¿Quién es la respuesta a la mediana? Dos hermanos. ¿Se entiende? No. Bueno, y acá está lo que les decía antes. Está la respuesta a lo anterior para si lo necesitan comprobar. ¿Sí? Bueno, y acá ya arranca el trabajo práctico. ¿Sí? Para el punto 1, fíjense entonces de hacer eso. ¿Qué hacemos el 1A? Dice, todos los socios hay que determinar en cada caso si se trata del estudio de una población o una muestra. Nombra, dice, dar ejemplo de algunos posibles datos y para poder decir qué tipo de variable es la que se estudió. En este ejemplo dice, todos los socios se estudia, ¿no? Se analiza a todos los socios de un club para determinar, de acuerdo con las edades, los deportes que practican. Entonces, primero, ¿qué se está analizando en ese caso? ¿Una población o una muestra? ¿Está estudiando el total o se está tomando una parte? El total, ¿no? El total, se dice todos los socios de un club, ¿sí? Se analiza una muestra entonces porque es, una población porque es a todos los socios del club. ¿Y qué es lo que se quiere analizar? Dice, nombrar algunos datos de ejemplo, o sea, algunas posibles respuestas que yo voy a obtener al momento de ir a los socios del club y preguntarles. Los deportes que practican, de acuerdo con las edades. Ahí hay una media trampilla, ¿sí? Según las edades va a haber un rango de edades, pero lo que se quiere averiguar qué es, qué deporte practican en ese club, ¿sí? Entonces, ¿qué posibles datos puedo obtener como respuesta a esa encuesta? Yo agarro a una persona, le pregunto qué deporte practicas, me puede llegar a contestar vóley, fútbol, handball, básquet, hockey, ¿sí? Esos son los datos. Entonces, esos datos, ¿cómo son? ¿Cualitativos o cuantitativos? Cualitativo. Cualitativos, entonces la variable es cualitativa. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en el punto 1, nombrar si es población o muestra, algún ejemplo del dato, ¿sí? En este caso, deportes, hockey, vóley. Y entonces ahí me doy cuenta que eso es una cualidad, por lo tanto la variable es cualitativa. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer en el punto 1. Y en el punto 2 es muy parecido, solo que hay que analizar solamente edades de los alumnos de primer año de la secundaria, decir si es cualitativa o cuantitativa esa variable, sin decir si es población, muestra o demás. Solo qué tipo de variable se analiza. Y ya a partir del 3 se les da un contexto a un problema y hay que organizar los datos en una tabla y ayúdense con los que les di en la teoría o con este video que después voy a subir, ¿sí? Eso es todo lo del trabajo práctico 3.